pueden habilitar las cámaras, mejor para mí, así veo si están atentos, si están allí y demás. Y obviamente cualquier pregunta es válida, no tenga ningún problema en interrumpirme, hacer cualquier consulta por el chat y demás. Entonces, vamos a separar estos 2 días en 4 módulos. Hoy vamos a ver los primeros 2 módulos y mañana los otros 2. Vamos a entrar un poco vamos a ver una intro, ¿sí? Del uso de distintos softwares. Sin embargo, mañana vamos a empezar a utilizarlos con un poco más de detalle. Vamos a arrancar haciendo, ¿no? O entendiendo cómo armar un estudio básico de perfectibilidad de un proyecto, porque en realidad los software no te dan una solución, ¿cómo decirlo?, ideal o una solución única. Básicamente, para lo que nos ayudan es a simular cuál va a ser la generación de energía de una instalación y a diseñar, por ejemplo, un layout eléctrico, un layout físico de cómo se van a ver los paneles solares, por ejemplo, sobre un techo. Sin embargo, no necesariamente nos van a dar una respuesta absoluta, ¿sí? Necesitamos datos de entrada con el objetivo de poder, de una u otra forma, indicarle al software qué es lo que necesitamos simular. Entonces es muy importante entenderlo previamente. Ahora, dentro de este módulo vamos a ver el impacto de las sombras en una instalación, por qué es importante mitigarlas al máximo y por qué en algunos casos no se pueden de una u otra forma mitigar por completo, ¿sí? A veces tenemos que asumir cierta pérdida de rendimiento basada en las sombras que tenemos en una superficie, principalmente instalaciones de energía solar fotovoltaica para autoconsumo, ¿sí? Con la que seguramente la mayoría nos dedicamos. Pero vamos a ver cómo hacer una rápida perfectibilidad técnica en 3 simples pasos, cómo determinar si el proyecto puede ser factible o no, y una pequeña formulita para estimar cuál es la potencia que tenemos que simular dentro del software. Luego vamos a ver criterios básicos de conexión, diferencia entre el layout físico y el layout eléctrico, porque estos dos tienen que, digamos, considerarse, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia? Efecto de la temperatura en una simulación, sumamente importante, y vamos a hablar un poco sobre el factor de ocupación del terreno, la importancia de este, y por qué en algunos casos podemos llegar a, no sé si prescindir, pero desviar, ¿sí? Por ejemplo, del ángulo de inclinación ideal de los paneles solares con el objetivo de ocupar más terreno. A veces nos conviene hacer esto, de hecho muchas veces suele ser lo más conveniente. El segundo módulo vamos a hacer una pequeña introducción a los softwares de simulación y acá les voy a traer básicamente una lista con distintos softwares, cuál es para mí el software ideal para cada caso, en función de si queremos hacer un simulado 3D, si queremos hacer un predimensionamiento muy rápido, etcétera, etcétera. Les voy a traer esta lista, les voy a explicar un poco sobre cada uno. Digamos, no les estoy vendiendo ningún software, se lo estoy trayendo a la mesa como para que ustedes vean que existen diversos, ¿sí? Y que puedan escoger el que más les convenga. Luego vamos a ver un poco las consideraciones para el uso de software. Esto va a ser bastante rápido, probablemente lo hagamos mañana al iniciar la clase. El objetivo es entender cuáles son los datos de entrada necesarios, cuáles son los errores más habituales a la hora de utilizar un software de simulación, indicadores clave, principalmente de rendimiento, generación de los sistemas solares fotovoltaicos, no tanto económicos y financieros, eso probablemente lo hagamos en otro curso. ¿Qué es la incertidumbre de generación y cómo interpretar los resultados? ¿Cómo interpretamos los resultados de una instalación, de una simulación de una instalación solar fotovoltaica en distintos softwares? Y luego vamos a hacer algunos ejercicios, ¿no? Sería ideal si para mañana pueden descargarse el PVC. PVC le da una licencia de prueba, ¿sí? De 30 días. Helioscope, que también le da creo que 30 días de prueba. Y bueno, Global Solar Atlas es gratuito. La idea es que podamos todos como tomar la dinámica y hacer un ejercicio, ¿no? Ahora, voy a salir un momento de la presentación porque se me salió, se me bloqueó, ahí vuelvo. Ahí está. Bueno, ahora, ¿de qué no vamos a hablar en el curso? Indicadores financieros de proyectos, generación de leads, posibles clientes, dimensionamiento de sistemas en general. Digamos, si vamos a hacer una simulación energética, no vamos a dimensionar los componentes del sistema. Esto damos por hecho que de una u otra forma todos tenemos algún conocimiento. Y si necesitan profundizar en el tema,
Ya hemos desarrollado algunos cursos que lo van a poder ver en el canal que les indica Julián. Temas técnicos en general, doy por hecho que todos sabemos lo que es un panel solar, un inversor, cómo funcionan estos y demás. Componentes de sistemas, venta de productos y costos. Y acá, bueno, una pequeña frase, la práctica es el maestro. No van a salir expertos con un curso de 2 horas, de 4 horas. Bueno, primero que nada, como siempre, vamos a empezar por un pequeño examen. Y acá les pido que entren a esta aplicación, menti.com, coloquen este código y yo le voy a dar inicio a una pequeña competencia, por así decirlo, una sala de competencia. Avísenme si todos pueden entrar, entren en menti.com y colocan 3122093. Me veo que están entrando todos. Lo copio por el chat para que lo puedan ver y pegar rápidamente. Bueno, avísenme si alguien tiene algún problema para conectarse. Que 30 segundos comienzo. Acá recuerden, la dinámica es básicamente una serie de preguntas, ¿sí? A las cuales ustedes le tienen que dar respuesta lo más rápido posible. Y responda más rápido, de manera correcta, suma más puntos. Y en el transcurso de 5 preguntas, quien sume más puntos, gana, el ganador. Ahora, doy inicio entonces al concurso. Respondan lo más rápido posible, ¿sí? Pregunta uno: ¿qué significan las siglas TMY? Esto son siglas relacionadas a base de datos meteorológicos. Son pocas respuestas correctas. Eso preocupado. Son las siguientes. Muy bien en la tabla de líderes. Apareció Maradona por allí. Vamos con la segunda. Pregunta 2 de 5. ¿Cuál de los siguientes softwares no permite un modelado 3D? Helioscope, PV Complete, Global Solar Atlas o Aurora. Ok. ¿Cómo sigue la tabla? Y ya pasó al primer puesto. Luego los ganadores después manifiéstense. La tercera pregunta. 3 de 5. ¿Cuál de los siguientes resultados tiene mayor incertidumbre? Mayor incertidumbre. 120 megawatt hora por año, P90, 50 P99. Tiene mayor incertidumbre. La mayoría respondieron bien. Esto es un indicador estadístico que vamos a estar dando, definiendo un poco más adelante en el curso. Me subieron al podio Juan Manuel
Martín Orlando y Maradona. Pregunta 4 de 5. Efecto del aumento de la temperatura en un módulo solar fotovoltaico. Perfecto. Todos estos son efectos, ¿sí?, del aumento de la temperatura en un módulo solar fotovoltaico. Y vamos con la cuarta y última pregunta. Pregunta 5 de 5. ¿Cuáles son las unidades de la generación de energía que existen? Kilowatt hora por metro cuadrado al año, kilowatt hora por kilowatt pico, megawatt hora por año o HSP, que es hora solar. Perfecto. Más respuestas correctas en este caso. ¿Saben quiénes son los ganadores? Bueno, tenemos a Juan Manuel, Federico y Maradona. ¿Quiénes son Juan Manuel, Federico y Maradona? Vamos a poner por acá por el chat. ¿Quiénes son y de dónde? Y bueno, con esto arrancamos. Un poco la idea era dar en calor, ¿no? Cierro acá. A ver quiénes son. Bueno, chicos, veo que hay un montonazo de dudas. Un poco el objetivo de esta primera parte, sí, de este examen era entender más o menos dónde estamos parados. Hay bastantes dudas, principalmente asociadas al uso de software, bases de datos meteorológicas y demás. Eh, Vamos a arrancar con una pequeñísima intro, la cual voy a hacer lo más rápido posible, unos 10 minutitos, no, para entrar en calor, ¿sí? Refrescar eh, algunos conceptos, digamos, y arrancar bastante más fuerte, ¿no?, con el curso. Ahora, recuerden, energía no es lo mismo que potencia. Me gusta siempre arrancar con una pequeña intro para refrescar, para entrar siempre en tema, porque veo que hay muchísimos, digamos, dudas y muchísimos errores asociados a la interpretación y a la diferencia, a identificar la diferencia entre la energía y la potencia. La potencia la asociamos con capacidad, la energía con cantidad. Energía es básicamente la capacidad que tiene cualquier ente físico de producir o realizar un trabajo, ¿cierto? Mientras que la potencia es la velocidad a la cual se realiza o se consume este trabajo. ¿Sí? Ahora, ¿qué puede ser el trabajo? Mover un electrón de un punto A a un punto B, mover un volumen de agua, mover el eje de un motor, digamos, absolutamente cualquier actividad humana o no, requiere de una u otra forma de cierto trabajo, ¿cierto? Y ese trabajo es equivalente a energía. Por lo tanto, cualquier cosa que hagamos requiere de una u otra forma de energía. Y en función de la velocidad con la cual, por ejemplo, movamos un volumen de agua de un punto A a un punto B, la potencia será mayor o menor. Si la movemos mucho más, el mismo volumen de agua lo movemos mucho más rápido, entonces la potencia a la cual nosotros demandamos esa energía o la tasa de consumo o de generación, sí va a ser mayor. Bueno, unidades de potencia, kilowatt, HP, kilocalorías hora, unidad de energía, kilowatt hora, kilocalorías BTU, toneladas equivalente de petróleo. Cuando decimos, no, por ejemplo, ese cliente consume 50 kilowatts de energía por mes, es un error, serían 50 kilowatts hora de energía. 50 kilowatts son unidades de potencia. Puede tener una demanda máxima de 50 kilowatts, por ejemplo, más no consumir 50 kilowatts en un mes. Bueno, la energía es un efecto teórico, ¿sí? Absolutamente teórico, en la naturaleza no la vemos, y tiene ciertas características. Se conserva, se transforma, se almacena, se transporta, se transfiere y se degrada. Esas son algunas de las características muy rápidas para hablar sobre la energía, y en principio casi todas las fuentes de energía conocidas derivan del sol. De ahí la importancia de la energía solar fotovoltaica.
La energía no la vemos como tal, sino que vemos su manifestación, cómo esta se manifiesta. Puede ser cinética, eh, básicamente energía en forma de movimiento, nosotros vemos el efecto del movimiento. Potencial, cambio de altura. Eléctrica, movimiento de una carga eléctrica. Puede ser calor sensible, manifestada en cambio de temperatura, calor latente, manifestada en cambio de fase. Hidráulica, química, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimas formas en las cuales se manifiesta la energía nuclear, solar, química, mecánica, etcétera, etcétera. Hablar digamos, de energía es entrar en un mundo aparte, para que volvamos al punto. Ahora, una analogía gráfica de lo que representa la energía y la potencia. eh, Imaginemos, ¿no?, que la potencia, en el caso de la electricidad, es igual al voltaje o la tensión por la corriente o amperaje, ¿sí? Hablemos de corriente continua, por ejemplo, potencia igual a voltaje por intensidad. Ahora, imaginemos a la potencia como un área, ¿sí? Un área que se mueve a lo largo, por ejemplo, de un volumen. En función al tiempo, ¿sí? Voy a buscar un puntero que tengo acá. En función al tiempo, a mayor tiempo que yo consuma o genere esa potencia, entonces consumiré o generaré más energía. Entonces, a mí siempre me gusta asociar la potencia con un área, ¿sí? Por ejemplo, el área de una manguera, y a la energía con el volumen. Por ejemplo, el volumen de agua de un tanque, para que tengan alguna idea. De hecho, son analogías bastante claras. Bueno, estas unidades pueden ser equivalentes, tienen distintas equivalencias. Por ejemplo, un watt hora es lo mismo que 3.600 joules, unidades de energía. Un watt es lo mismo que un joule por segundo. Es lo mismo, o sea, demandar un watt es lo mismo que consumir un joule de energía en un segundo. Eso sería una potencia de un watt. Así sucesivamente. Esto se lo dejo para que tengan única y exclusivamente de referencia. Suelo ver muchísimos errores asociados al consumo de energía de 3.500 watts de potencia. O, por ejemplo, utilizar la K mayúscula y la W minúscula en kilowatts. Cada unidad se debe utilizar de manera correcta. Usualmente las que vienen derivadas de nombres de personas, watt, ampere, volt, no sé, Faraday, etcétera, etcétera, joule, se, digamos, describen con una letra mayúscula. Y los prefijos, eh, depende, ¿no? Pero usualmente con minúscula. Bueno, ahora, no voy a entrar en detalle, pero un sistema solar fotovoltaico es básicamente un conjunto de componentes conectados entre sí, capaces de transformar radiación solar en energía eléctrica útil. Esto sería un sistema. Un módulo solar fotovoltaico no es un sistema solar fotovoltaico, es un componente de un sistema. Y estos componentes suelen ser módulos, regulador de carga, inversor, pueden estar integrados, banco de baterías en el caso de un sistema off-grid, protecciones eléctricas, sistemas auxiliares de control, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hasta acá me siguen bien, ¿no? Calculo que todos venimos más o menos del rubro. Bueno, estos tipos de sistemas, en principio, ¿sí? Eh, Pueden ser tres. Se pueden clasificar de muchas otras maneras, pero principalmente son los sistemas solares fotovoltaicos. Sistemas on-grid o conectados a la red eléctrica, el cual puede ser una instalación solar fotovoltaica para autoconsumo o un gran parque solar. Sistemas off-grid, desconectados de la red. El objetivo de los sistemas off-grid es crear una red eléctrica en lugares donde no existe, o, por ejemplo, tener un respaldo en caso de cortes, eh, para cuando se corta la red. Básicamente, crear una red muy rápido, de una u otra forma, para que no se vaya la luz o se corte. Los sistemas on-grid nos permiten principalmente ahorrar energía, por lo tanto ahorrar dinero, se ven como una inversión económica de una u otra forma. Los sistemas off-grid son más una solución técnica. Luego tenemos sistemas especiales o dedicados, los cuales cubren necesidades puntuales, por ejemplo, sistemas de bombeo solar, luminarias autónomas, ionizadores de pileta, etcétera, etcétera. Ahora, los sistemas on-grid, bueno, en principio nos permiten tener un ahorro de energía slash barra dinero, ¿sí? Podemos llevarlo más o menos al mismo idioma. Entre sus características, permite la venta de energía, en el caso de existir excedentes, permite un mayor uso del recurso solar, no permite almacenar energía en su concepción más básica del sistema on-grid o conectado a la red eléctrica, deja de funcionar en el caso de cortes y representa un menor costo por no necesitar baterías. Sistemas off-grid están pensados principalmente para crear una red eléctrica, son ideales para zonas aisladas, se pueden utilizar como sistemas de respaldo, básicamente porque en el caso de, por ejemplo, un corte de luz, yo puedo tener un sistema diseñado y pensado para tener una cierta autonomía, 2, 3, 4, 15, 20, 50 horas de autonomía.
este tipo de sistemas, en general, tienen mucho sentido o cuando no tengo red eléctrica o en situaciones en las cuales la red eléctrica es muy deficiente. ¿Sí? De hecho, ya muchas de las necesidades en Argentina derivan de esta problemática, ¿no? Requieren un mayor mantenimiento, usualmente, esto la verdad es que cada vez es menor de una u otra forma, gracias al desarrollo de las baterías de litio, y de una u otra forma conlleva el desperdicio de energía, básicamente porque puede haber momentos en los cuales la generación, eh, por ejemplo, es de 20 kilowatts, la potencia instantánea que se está generando en ese momento, y la demanda máxima, incluyendo la carga de baterías y la demanda de la carga, es de, no sé, 5. Entonces va a haber un porcentaje alto de energía que se va a desperdiciar de una u otra forma. ¿Por qué? Porque no se puede volcar a la red. Esto se puede mitigar, ¿no? Con distintas tecnologías, distintas formas de aprovechamiento. Y luego tenemos los sistemas dedicados que cubren necesidades puntuales, inicialmente diseñados para cubrir necesidades asociadas al bombeo solar, luminarias autónomas, electrificación solar, etcétera, etcétera, etcétera. Después también existen sistemas on-grid con respaldo, los cuales se pueden diseñar, por ejemplo, para generar una cierta cantidad de energía, generando un ahorro, ¿sí? O compensando una u otra forma el consumo de la red, y tener un respaldo con un sistema off-grid aparte en caso de cortes de energía para cargas esenciales. También existen, digamos, la mayoría lo sabrá, pero inversores que cumplen estas dos funciones, inversores que se llaman híbridos eh, digamos, o mixtos. Básicamente permiten generar energía e inyectar a la red y en caso de corte funcionar el isla en conjunto con un banco de baterías. Nada, esto es una intro extremadamente rápida para el tema que se nos viene, ¿no? Entonces, bueno, algo que se me olvidó mencionarles, es muy probable que a mitad de curso, más o menos a las 6 y 10, hagamos un pequeñito break de unos 5 o 10 minutitos y después volvemos. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a arrancar el primer módulo haciendo básicamente un análisis de prefactibilidad, donde vamos a ver un poco la influencia de las sombras, cómo mitigar las sombras, vamos a ver cómo estimar la potencia que necesito para cubrir cierta necesidad energética, ¿sí? O cierto consumo de energía, y de una u otra forma cómo determinar los parámetros que yo voy a indicarle de una u otra manera al software, ¿no? Para que me haga la simulación energética. De nuevo, esto está basado en gran parte en mi experiencia, por lo tanto, podrían haber perfectamente opiniones distintas de cómo se hace una prefactibilidad, por ejemplo, qué datos ingresar al software y demás. Ahora, primero vamos a comenzar hablando por las sombras, ¿sí? Todos sabemos que es una sombra, básicamente la obstrucción de la iluminación, ¿sí? Proyectada hacia un objeto. En este caso, el objeto son paneles solares. Las sombras pueden ser de distintos tipos y pueden provocarse, ¿sí? por distintos elementos. En principio tenemos 4 tipos de sombras cuando hablamos de sistemas solares fotovoltaicos. Uno, sombras derivadas de objetos externos, ¿sí? A la instalación. Como puede ser, por ejemplo, imaginemos que estamos en la azotea de un edificio, una sombra externa puede ser provocada por una claraboya, ¿sí? Un tragaluz, por una grúa, por un árbol, por otro edificio, equipos de aire acondicionado rooftop, por ejemplo, entre otros. Esas son sombras derivadas de objetos externos, es decir, no tienen nada que ver con instalación solar fotovoltaica y suelen ser permanentes. De una u otra forma, yo no puedo, si tengo un edificio de costado, mandarlo a demoler o a derrumbar para no tener más sombra, ¿cierto? Entonces, la sombra siempre va a estar ahí. Nosotros tenemos acá que tomar una decisión asociada a cómo instalamos la planta solar fotovoltaica y pueden ser dos. Una es, me alejo todo lo posible de esa sombra o trato de mitigarla en la mayor medida posible, aceptando cierto grado de pérdida de rendimiento producto de esta sombra. Entonces podemos ver algunos ejemplos, ¿no? Luego tenemos sombras derivadas de objetos externos transitorios, como puede ser, por ejemplo, que pase una persona en algún momento del día, es una sombra derivada de un ente externo. Nubes, son externas de instalación, pero son transitorias, las sombras. Es decir, la nube no va a estar para siempre allí. Pueden ser árboles
que, por ejemplo, en el verano tienen vegetación, pero en el invierno son caducos, pierden la vegetación, entonces no generan sombra, entre otros, ¿no? Después tenemos sombras eléctricas. ¿Alguien no sabe lo que es una sombra eléctrica? ¿O quién sí sabe y me puede dar una definición de sombra eléctrica? ¿O qué entienden por sombra eléctrica? Bueno, veo un par ok, de comentarios que no habían escuchado el término. Anfield, no sé quién es, dice la de los mismos paneles. Más o menos. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera dar una definición de sombra eléctrica que la conozca? Que la conozca, perdón. Bueno, a ver. La sombra, en principio, en esta instalación fotovoltaica puede ser física o eléctrica. Una sombra física es aquella, ¿sí?, que proyecta directamente una sombra, ¿sí?, eh, física sobre los paneles solares fotovoltaicos. En cambio, la sombra eléctrica está más relacionada a cómo esa sombra física impacta sobre la instalación solar fotovoltaica. Es decir, eléctricamente yo puedo sombrear un panel, pero afectar, por ejemplo, si tengo 8 paneles solares en serie, a los 8 paneles. Entonces la sombra eléctrica, si bien la sombra física se proyecta sobre un panel que estoy sombreando por completo, la sombra eléctrica se proyecta sobre el resto. Esto es extremadamente importante digamos, de conocer, porque cuando yo hago una simulación, por ejemplo, un software, Helioscope, ¿sí? Esta simulación tiene que estar basada o tiene que estar pensada de una u otra forma para que las sombras físicas y eléctricas sean similares. Por ejemplo, imagínense este techo, ¿sí? Voy a borrar acá un poquito. Después voy a entrar un poco más en detalle, pero me interesa que lo entendamos y que sepamos que es una sombra eléctrica. Por ejemplo, en este techo, si yo tengo 2 filas de paneles, vamos, acá tengo uno y acá tengo otra. Esta claraboya, ¿sí?, o como tragaluce, como quieran llamar, está generando sombra sobre estos 2 paneles. Esto sería sombra física. Sin embargo, la sombra eléctrica se proyecta sobre toda la fila de paneles porque los afecta. En el caso de que estén conectados en serie, todos esos paneles. Si estos paneles no están conectados en serie, por ejemplo, están en paralelos o en series de dos, supongamos dos, tengo una serie, dos, tres y cuatro series, entonces la proyección de la sombra eléctrica sería igual a la sombra física, porque si yo sombreo 2 paneles, estoy sombreando eléctricamente solamente a dos. ¿Se entiende esto? Esto es muy importante determinar a la hora de seleccionar la ubicación física de los paneles y cómo los cableo, cómo hacemos básicamente la distribución eléctrica, ¿no? Ahora, y exactamente, Gabriel comenta que es una consecuencia de la sombra física. Perfecto. Y luego tenemos sombras derivadas por los módulos propios de la instalación. Estas son las que se pueden mitigar más fácilmente, porque dependen casi en la totalidad del proyectista o del instalador. Nosotros podemos tomar la decisión de con qué ángulo inclinar los paneles y qué distancia dejar entre ellos. En general, cuando hacemos un análisis, ¿sí?, de una superficie, tenemos que determinar un montón de cosas. Acá, esto es una imagen de cualquier superficie, solamente para que tengan una idea. Cuando yo hago recuerden que también que el curso, digamos, está enfocado principalmente en instalaciones solares para autoconsumo y en su gran mayoría son rooftop, sobre techo. Por lo tanto, nada, nos va a ser, igual nos sirve, digamos, el análisis para una instalación sobre suelo donde tengo algún tipo de vegetación o un sombreado orográfico importante y demás. Bueno, en un techo yo usualmente me encuentro con distintas limitantes. Una de estas limitantes son objetos, ¿sí?, que se encuentran en el lugar, en los cuales por diversos motivos yo no puedo instalar los paneles sobre ellos. Supongamos que tengo acá un equipo de aire acondicionado que tiene 1,5 metros de altura y 2 metros de ancho. No puedo instalar los paneles sobre ellos y probablemente tampoco muy cerca por la proyección de la sombra. Entonces, en este caso yo tengo, supongamos, el norte digamos, en esta dirección y los paneles con un azimut cero, están inclinados de manera horizontal
con con un ángulo de inclinación X, ¿sí? Pero viendo hacia el norte o al sur en este caso, en el caso de la imagen. Bueno, yo acá tengo que tomar un montón de decisiones. Esto lo vamos a ver luego cuando hagamos la simulación, pero es importante entenderlo porque casi siempre, digamos, lo ideal, sí, lo ideal no suele ser lo más práctico y lo correcto cuando diseñamos instalación solar fotovoltaica. La intuición me dice, lo ideal es que yo instale los paneles solares perfectamente viendo hacia el norte, ¿sí? En el caso de Argentina, obviamente, o hacia el Ecuador, con una inclinación igual a la latitud, azimut cero, y en función a esas decisiones de inclinación y azimut, yo diseño el layout físico, ¿cierto? Entonces los paneles solares van a estar viendo hacia el norte, pero supongamos que acá tengo 3, 6, 10 paneles solares y estos 10 paneles solares generan de 500 watts. Entonces tengo una instalación de 5 kilowatts. Si yo estos paneles los hubiese instalado sacrificando un poco, esto obviamente depende, después podemos ver un poco los modelos de transposición, cómo generarlo con PVCs y demás, pero esto depende de un montón de factores. Ahora, si yo quizá hubiese sacrificado un poco la orientación, e incluso también la inclinación, y hubiese instalado los paneles solares con un azimut, por ejemplo, en lugar de cero, de 30 o 35 grados, podría haber instalado filas de paneles con esta orientación, ¿sí? Y haber podido instalar una mayor cantidad de potencia. Esa mayor cantidad de potencia me permitió optimizar un poco la superficie disponible, digamos, utilizarla en una mayor medida y instalar más potencia, por lo tanto generar más electricidad, más energía. Nada, comentarios. Por ejemplo, este es un análisis que hice para una instalación. ¿Qué es lo que se suele hacer? Este es un tejado, una azotea, ¿sí? Donde tenemos una sala de ascensores acá. Todo el perímetro de la azotea tenía un parapeto como el muro, ¿sí? La carga. El parapeto no me acuerdo la altura, pero era como de 1,5 metros, todo parapeto. O sea, por acá. Y un par de salidas de ventilación. Las líneas azules son cómo se proyecta la sombra. Esto hice un cálculo a mano, pero para que tengan una idea. Cómo se proyecta la sombra sobre el tejado o sobre la instalación. En este caso el norte estaba en esta dirección y por un tema eh, técnico-económico, se decidió proyectar los paneles solares con un azimut, en este caso eran como de 45 grados. La relación técnica-económica era mejor. No importa, es solamente un ejemplo. Ahora, ¿cómo mitigo estas sombras? Una de las maneras más adecuadas de hacerlo es separando los módulos con una distancia correcta. Les voy a dejar las fórmulas, me interesa solamente que tengan una idea de cómo se calcula, ¿no? Ahora, es muy importante determinar la distancia mínima entre los módulos. En este caso, D, ¿sí? Que es igual a la distancia entre los dos puntos iguales de un módulo. En este caso, por ejemplo, las dos bases, ¿sí? Frontales, en este caso, del módulo. Bueno, D es igual a X más Y. En este caso, si no se conoce la altura Z, que es la altura del objeto o el módulo que está en la parte delantera, D es igual a L por, abro paréntesis, el seno de beta, que es el ángulo de inclinación, entre el tangente de la altura solar, esto es muy fácil de determinar, lo determinamos con esta fórmula, más el coseno de beta. Esto me va a dar una distancia en metros, y esta distancia en metros, o en centímetros, como lo quiera, digamos, determinar, va a ser la distancia mínima a la cual yo tengo que instalar los paneles solares para que esto no se generen sombras entre ellos. Acá siempre se determina, digamos, en función del peor día del año, que es en este caso el 21 de junio, y siempre considerando que la azimut es cero, ¿sí? Esta práctica me va a permitir que los módulos no se sombreen el peor día del año, más o menos entre las 10 de la mañana y las 2 o 3 de la tarde. Eso es una práctica más o menos adecuada porque, bueno, el peor día del año, digamos, es uno, ¿no? Es el peor caso, el peor de los casos o escenarios. Esta fórmula también me sirve para determinar la distancia mínima no solo entre módulos, sino también con otro objeto. Por ejemplo, este módulo adelante puede no ser un módulo, sino un objeto, Z. Y yo determinar la distancia X, que va a ser la distancia entre este objeto y el primer módulo solar. Por ejemplo, en el caso de este ejemplo, se da la distancia, por decir algo,
entre la salida de ventilación y los módulos solares. Esta distancia sería igual a mi distancia X. ¿Okay? Sí, Rodrigo, la presentación se va a enviar. Bueno, ahora, un ejemplo, ¿sí? Para calcular la distancia mínima entre los módulos. En este caso, supongamos que tenemos los módulos en filas digamos, de 4 paneles en horizontal. Sería panel 1, 2, 3 y 4. Y cada uno de estos paneles tiene un ancho de 1.046 metros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo? Bueno, con la fórmula que les mostré, donde D es igual a 4.184, que es 1046 por 4, voy a ir muy rápido, por el seno de 30 grados, que sería la inclinación de los módulos, dividido la tangente de 31.65, que es la altura mínima solar del peor día del año, más el coseno de 30. Esto me da una distancia entre filas de 7.02 metros. Es decir, si yo tengo un parque solar, acá supongamos que son 4 módulos, como les comenté, 1, 2, 3 y 4, con una inclinación de 30 grados, entonces yo tendría que separar entre la base de una de las mesas de paneles y la siguiente, 7 metros. 7 metros. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que no se generen sombras. Ahora, les hago una pregunta. En este caso, digamos, con el objetivo de aprovechar un poco más la superficie, ¿qué variables tengo yo el control de cambiar como instalador, digamos, o como proyectista? ¿Qué variables puedo decidir cambiar para poder optimizar más la superficie y reducir las sombras o mitigar las sombras? Hay algunos comentarios, la inclinación de los paneles, la simul de inclinación, ángulo del panel. Efectivamente, la principal es la inclinación o el ángulo de inclinación de los paneles. No puedo cambiar la altura solar, ¿sí? Digamos, es un dato que bajo ningún concepto puedo cambiar y probablemente tampoco eh, las dimensiones de los paneles, que es el otro dato que juega un factor importante. Bueno, existen casos, después le voy a explicar cómo mitigar en el software, digamos, cómo calcularlo, cómo mitigarlo y demás. Elevar los módulos de atrás también puede ser. Es una práctica que rara vez se hace, digamos, pero sí, puede funcionar. Bueno, ahora, existen momentos en los cuales las sombras son inevitables. Yo no puedo evitar que se genere una sombra, por ejemplo, en el techo de una casa de un árbol que está en algún punto ubicado, el cual en algún momento del año genera sombra. Quizás esa sombra no lo puedo evitar, porque esa es la única superficie donde puedo instalar los paneles solares, que es un techo. La sombra que proyecta el árbol sobre los paneles solares lo afecta solamente en alguna época del año, por ejemplo, el mes de junio, o junio y julio, y solamente afecta una porción de los paneles solares. Vamos a hacer un pequeñísimo ejemplo, ¿no? Supongamos que tengo un techo, para hacer el dibujo, que va a ser similar a la imagen, ¿no? Tengo, hagamos una suposición, 4 paneles solares, y en alguna época del año se me sombrean estos dos paneles solares. Supongamos que en junio, julio y agosto tengo sombreados los dos paneles de la derecha. Y no hay ninguna forma en la cual yo pueda mitigar esto. ¿Por qué? Porque no puedo instalar los paneles más arriba, no puedo instalar acá, digamos, dos filas de 4. No puedo de ninguna manera mitigarlo o reducir la sombra. Tenemos que hacer algunas preguntas. Una es, ¿cuál es el impacto de esta sombra sobre el conjunto de paneles? Es importante contabilizarla. ¿De qué manera yo puedo calcular cuál es el impacto de la sombra? Le voy a explicar cómo hacerlo con software. Hay cálculos a manos que se pueden realizar. ¿Se puede evitar realmente esta sombra o no? ¿Sí? En el futuro, ¿qué pasará con la sombra? ¿Qué puede ser? Capaz yo estoy pensando, bueno, este árbol va a generar sombra, pero capaz es un árbol caduco y en el invierno, que es el momento en el cual podría generar sombra, no tiene hojas. Por lo tanto, no genera sombra. Por ejemplo. O es un árbol, digamos, que es todavía joven y dentro de unos años va a seguir creciendo, va a generar más sombra. Todas estas son preguntas que me tengo que hacer. ¿Se puede empezar a otra superficie? Normalmente no. Ahora, existen diversos métodos o mecanismos de mitigación, algunos internos a los propios paneles, que ahora les voy a explicar cuáles son, y otros asociados a cómo yo distribuyo la instalación, cómo hago el layout eléctrico, el layout físico de mi instalación,
En función a la sombra, yo puedo también determinar la cantidad de paneles en serie, cantidad de paneles en paralelo, seleccionar uno u otro equipo, utilizar microinversores, como dice Emiliano, entre algunos otros, ahora lo vamos a ver. Ahora, las sombras pueden tener efectos bastante graves en términos, digamos, técnico-económicos en una instalación solar fotovoltaica. Pueden tener impacto importante en el rendimiento de los paneles, ¿sí? Principalmente. Obviamente, el panel solar genera energía, radiación solar. Si no llega radiación solar producto de una sombra, no hay manera de generar energía o va a generar mucho menos energía. No siempre se pueden evitar las sombras. Esto es muy importante. O sea, en muchos casos decimos, no, el panel solar está mal instalado allí porque en algún momento del día se genera sombra. A veces no se pueden evitar las sombras. Entonces yo tengo que contabilizar esa pérdida para meterla dentro del proyecto. Algunas veces me conviene utilizar superficies que están sombreadas porque puedo instalar más potencia y si yo dimensiono bien la instalación, aunque esos paneles solares generen menos energía, voy a tener una ganancia ¿sí? En el rendimiento general del proyecto. Esto se tiene que entender. Si incluso una pequeña parte del panel solar se sombrea, pierde rendimiento. Muchas veces decimos, no, solamente se sombrea, por ejemplo, por una reja ¿sí? metálica que está frente a los paneles solares y se sombrea un poco, pero no va a perder rendimiento, pierde rendimiento. En la práctica, cualquier sombra hace que se afecte el rendimiento de generación de los paneles solares fotovoltaicos. Suele ser una de las principales causas en la pérdida de rendimiento de un sistema solar fotovoltaico. Obviamente depende de la instalación, pero en instalaciones para autoconsumo me atrevería a decir que después de la temperatura suelen ser las sombras la mayor causa de pérdidas. Obviamente depende del tipo de techo, depende de dónde se instale y demás. Y el sombreado puede variar perfectamente en función a la época del año. En verano se pueden generar ¿sí? o producir sombras sobre la instalación por objetos altos y en invierno por objetos bajos, básicamente porque varía ¿sí? la altura solar, ¿sí? Por tanto, la distribución geométrica del sombreado también va a variar. En una instalación, ahora vamos a hablar sobre sombra eléctrica, voy a ver que hay un par de preguntas. Se pueden emplear microinversores con respecto a las sombras, ya que no se puede desviar, se pueden utilizar optimizadores, por supuesto. Ahora lo vamos a hablar, para que no afecte la generación y tampoco se hace resistencia en los módulos, ni tampoco se haga, calculo que quisiste decir, optimizadores. Y alguien comenta, la sombra de un cable que atraviesa el campo de paneles es un tema a tener en cuenta. Depende. Si puedo instalar el panel en un lugar donde no tengo la sombra de los cables, mejor, obviamente. Eh, si tengo un cable, pasa mucho, por ejemplo, pasa una línea de media tensión, por ejemplo, o que tengo algún cable de una antena de internet o un cable de DirecTV o lo que sea, a veces no se puede mitigar. Yo diría que no dejen de hacer la instalación de los paneles solares si esa es la única ubicación. Bueno, ahora, eh, los efectos de sombreado pueden ser muchos, ¿sí? Se pueden simular perfectamente en distintos softwares, ¿no? Y también se pueden calcular. Ahora, existe una diferencia fundamental entre la sombra física y la sombra eléctrica. La sombra física y eléctrica pueden diferir en función a cómo está conectado el arreglo eléctrico de los módulos solares fotovoltaicos y se puede compensar. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces yo como instalador o como proyectista, como ingeniero, como se quiera llamar, en función de la decisión que tome, puedo provocar que la sombra afecte mucho más o mucho menos mi instalación. Por ejemplo, si se me sombrea un solo módulo, ¿sí? De una cadena, por ejemplo, de 20 módulos y ese módulo se sombrea en gran medida, entonces va a perder el rendimiento de mi cadena completa. Ahora, si yo tomo la decisión de, por ejemplo, no instalar ese solo módulo allí, voy a ganar el rendimiento de 19 paneles solares. ¿Por qué? Porque básicamente, como no se va a sombrear ninguno, es mejor tener 19 no sombreados que 20 con uno sombreado. ¿Esto se entiende? Este concepto es muy importante tenerlo en consideración. Me ha pasado muchas veces, seguramente a todos les ha pasado, un cliente me dice, mira, instala la mayor cantidad de paneles solares que pueda. Y a veces como proyectista le dice, mira, acá no instales este panel, te conviene en lugar de tener, por decir algo, 20 paneles, tener 16, porque da lo mismo, o sea, puede ser peor el rendimiento instalando más paneles solares si se instalan en una zona que se sombrea e instalando menos. Entonces eso es muy interesante, muy importante a la hora de predicar una instalación. Eh, en la imagen de la derecha se puede ver claramente, esta es una imagen desarrollada con PVC, se puede ver claramente
el impacto, ¿sí?, de una sombra física sobre una sombra eléctrica o la proyección de una sombra física en la distribución eléctrica de la instalación. Eh, por ejemplo, las mesas de paneles en color púrpura son mesas que no están de ninguna manera sombreadas ni afectadas. Los paneles que están en color amarillo son paneles afectados eléctricamente y la sombra física o la proyección física de la sombra con el sol en la posición en la que se encuentra en la imagen, digamos, sería el rectángulo gris. Ahora, como pueden ver, en una instalación, supongamos una instalación con cierta cantidad de mesas, ¿sí? Parque solar, o una instalación sobre un tejado, la sombra física puede perfectamente proyectarse en una mayor cantidad de módulos. Acá yo puedo ver que puedo intuir, ¿sí?, que todos los módulos están conectados en serie y las series de los módulos están distribuidas de esta manera. Por lo tanto, en ese momento del día y del año, la proyección de la sombra me va a afectar en lugar de 2/3 de las filas, me va a afectar toda la fila en general. ¿Qué decisiones puedo tomar acá como instalador, como proyectista, o qué puedo hacer para mitigarlo? Un montón de cosas. Algunas están fuera del alcance, ¿no? Otras no. Pero, por ejemplo, yo podría haber tomado la decisión de inclinar menos los paneles. En lugar de darle 30 grados de inclinación y haber pensado que iban a tener un rendimiento óptimo, darle, por ejemplo, 20 grados, y como con esos 20 grados en ningún momento se van a generar sombras entre ellos, voy a generar más energía instalándolos a 30 grados, por ejemplo. Otra vez distribuyendo de manera distinta los strings, porque si yo sé que la sombra se proyecta de manera horizontal sobre la fila posterior de los paneles y no hay ninguna manera de mitigarlo, entonces yo puedo hacer los strings, por ejemplo, así. Por decir algo, si lo hubiera hecho de esa manera, entonces hubiera perdido el rendimiento de estos paneles que están acá, pero no de ese tercio de la mesa, por así decirlo. Entonces es muy importante esto a la hora de distribuirlo. Y me interesa muchísimo que entiendan un poco esto, porque en función a esto, o a estas técnicas, por así decirlo, que les estoy comentando, yo tomo decisiones sobre cómo distribuir los paneles solares en el software. El software no es que me va a decir, bueno, los paneles solares van en este y este otro punto y se distribuye eléctricamente de esta manera. Esta es la solución ideal. Como proyectos tenemos que entender cómo tomar estas decisiones para optimizar el software. Si no, es como, no sé, montarse en un Ferrari e ir a 40, por decirlo así. Veo un par de consultas. Hybrid ER. Es cuestión de probar para notar la importancia de la sombra. Mis clientes se los muestro siempre con la pinza amperométrica y el módulo en corto. Habría consulta. ¿Y qué pasa con el nivel de tensión al sacar un panel teniendo el resto con 20 paneles? Voy a tener un arreglo con menor tensión que el resto y puede terminar convirtiéndose en una carga. Eh, Gabriel, no necesariamente, porque si está conectado a otro MPPT del inversor no va a tener ningún problema, en absoluto. Bueno, entonces hasta acá me siguen, más o menos. Si no, me hacen algún comentario. Bueno, entonces, una buena práctica es asegurar que en una instalación real, ¿sí?, no se sembren los módulos en el peor día del año, más o menos 2 horas con respecto al mediodía solar. Más o menos. Suele ser una buena práctica. Si puedo hacer que no se sembren durante más tiempo, mejor todavía. Pero bueno, este suele ser como la hora crítica o las horas críticas de radiación solar o con más radiación solar en el peor día del año. Bueno, como para tener una idea, digamos, bruta, obviamente esto lo vamos a simular. Esta instalación tiene una proyección de sombra física del 4,9% y los módulos piden un rendimiento del 12,3% solamente por la mala distribución, por así decirlo. Bueno, eh, estas pérdidas, ¿sí?, de rendimiento por sombreado se pueden mitigar de distintas maneras. Una de estas maneras, que está más relacionada obviamente al método de fabricación del panel y a la tecnología, es la conexión de las celdas eh, en paralelo, digamos. Como sabemos, las celdas de un panel solar están conectadas en serie. Esto representa un problema, porque si se sombreara una de las celdas, esa proyección de la sombra digamos, se replica en el resto de la celda. Es como bloquear o bloquear parte, ¿sí?, del diámetro de una cañería. Obviamente va a reducirse el caudal en toda la cañería. Pasa lo mismo con la corriente. Bueno, si en un módulo se sombrea una celda, el resto de las celdas podrán generar una cantidad de energía menor.
A mayor cantidad de energía que inyecta, que intenta pasar por una celda sombreada, mayor la temperatura alcanza, creando un hotspot. Eso suele ser un problema, además. Por lo tanto, los módulos suelen tener cada cierta cantidad de celdas diodos de bypass. Cosa que si se llega a sombrear una celda así de un conjunto de celdas, o sea, la electricidad hace un bypass y pasa por el resto, sin afectarse en gran medida, o afectándose menos. Obviamente el módulo pierde rendimiento por esa porción sombreada. Bueno, eh, algunas estrategias, ¿sí? Para reducir este efecto de las sombras, además, obviamente, de una que no depende de una u otra forma de nosotros, que es la fabricación del módulo, es la disposición de los módulos, la disposición de la cadena de módulos, del arreglo de los módulos. Los módulos en serie, ¿sí? Forman cadenas y las cadenas se pueden conectar en paralelo a un inversor. Yo puedo tener, por ejemplo, si tengo, ejemplo muy básico, 40 módulos y un inversor, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, hacer, de nuevo, es un ejemplo, depende obviamente del rango de tensión del módulo, del inversor y demás, pero 4 series de 10 módulos, ¿sí? En series de 10 con 4 entradas al inversor. Ahora, el efecto de los módulos conectados en paralelo suele ser menor, porque, como ya sabemos, en serie la corriente es la misma, mientras que en paralelo yo puedo tener distintas corrientes, porque la tensión de trabajo es la misma. Entonces, estoy tratando de llevarlo, digamos, un poco abajo para que lo entendamos muy fácilmente. Ahora, eh, en el caso de abajo, módulos en serie. Tengo 9 módulos en serie. Si yo sombreo un módulo, pierdo rendimiento en todos. Si los tengo en lugar de en series de 9, una serie de 9, en 3 series de 3, como están acá, tengo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si yo sombreo, por ejemplo, uno de estos módulos, en lugar de perder el rendimiento de los 9, pierdo el rendimiento de 3 módulos. Y los otros 6 van a seguir trabajando con el rendimiento óptimo para las condiciones de radiancia del lugar. Muchas veces, ahora les voy a mostrar un ejemplo, conviene utilizar, más que todo en instalaciones donde tengo muchas sombras parciales, strings más cortos, series más cortas de paneles, y por ahí, supongamos una instalación off-grid, utilizar una inversión con un rango corto de tensión, porque puedo poner más paneles en paralelo o hacer más paralelo, cosa que el impacto de la sombra sea menor. Esta es una estrategia para mitigarla, ¿no? Ejemplos. Estas son dos instalaciones en las cuales se tomaron ciertas decisiones, ¿no? Por ejemplo, en esta de acá, instalar 2 series de módulos. Yo tengo el norte, supongamos como hacia acá, ¿no? O sea, tengo una cierta cantidad de módulos viendo hacia el noreste y otros hacia el noroeste. En este caso, y esto es más que todo por un tema de orientación, no tanto de sombra, pero para optimizar el rendimiento, en lugar de colocarlos todos en serie, se hizo una serie con este techo y otra serie con este techo. Entra en dos MPT distintos del inversor y en este caso puedo aprovechar el rendimiento máximo de una de las series más temprano a la mañana y el rendimiento máximo de la otra serie más tarde a la tarde. Si yo los hubiese mezclado, tendría el peor rendimiento de la mañana y el peor rendimiento de la tarde. Entonces, esto es muy importante. Esto es un ejemplo, ¿no? De cómo podemos mitigar el impacto de las sombras, que pueden ser de nuevo eléctricas. En este caso no tengo una sombra física, pero tengo una sombra eléctrica y la sombra física. En el caso de la instalación de la derecha, acá es una instalación con 32 paneles solares. Una parte está conectada a un sistema on-grid y una parte de un sistema off-grid, y se tomaron diversas decisiones asociadas a cómo optimizar el rendimiento. Como se puede ver, es una instalación en la cual bajo ninguna circunstancia se podían mitigar por completo las sombras. Es decir, yo tengo acá una sombra de una antena DirecTV, una chimenea, otra chimenea, un árbol, ¿sí? Que al final del día generaba sombra. Además, el norte está como hacia acá, algo así. O sea, la instalación está, hay unos paneles viendo hacia el noreste y otros hacia el noroeste. Entonces, una decisión técnica fue, para que tengan una idea, instalar los paneles en series de 2. 1, 2, 3 y 4. Que tengo una serie 2, 3 y 4 series. O sea que temprano, al final de la tarde, cuando empiezan a sombrearse los módulos, si se me sombrea esta parte del módulo, queda solamente una porción de rendimiento de la serie 4, va atardeciendo y pierdo la siguiente serie de rendimiento y así sucesivamente. Y además se utilizaron módulos split cell. Acá tengo dos más. ¿Por qué? Porque a la mañana generaba sombra esta chimenea y la sala una sala de máquinas y así sucesivamente. Lo mismo con los módulos de atrás.
Al final de la tarde, esta chimenea empieza a generar sombra con estos dos módulos y me conviene así optimizar el rendimiento. ¿Se entiende? A veces, pues, si bien obviamente una de las maneras, ¿sí?, de generar la mayor cantidad de energía posible conectando los módulos en serie, porque trabajamos con una mayor tensión y menor corriente, a veces no siempre es lo conveniente. Esto para una instalación off-grid. En la on-grid a veces no se puede hacer. Bueno, de nuevo, otra de las estrategias para reducir los efectos de las sombras son los diodos de bypass. Los módulos a mayor cantidad de diodos de bypass, mayor cantidad o mayor posibilidad de reducir el impacto de las sombras. Y creo que no me acuerdo si lo puse acá, me parece que no. Y existen módulos, esto ya lo saben, que son split cell o celda partida, los cuales permiten mitigar aún más el impacto de las sombras, porque son como dos módulos, digamos, un módulo dividido en dos, ¿sí? Los cuales se conectan en paralelo. Entonces, si yo sombreo la parte inferior de uno de los módulos, sombreo solamente el 50% de ese módulo. La parte superior funciona como otro módulo completamente distinto, conectado en paralelo. Esto me permite también mitigar el efecto de sombras, por ejemplo, de estos parapetos, de estas barandas, ¿sí?, o rejas, como quieran llamar. Ahora, otra estrategia para mitigar el impacto o el efecto de las sombras es el uso de electrónica de potencia a nivel de módulo. Por ejemplo, el uso de optimizadores de potencia y corriente continua. Muchas marcas como SMA los utilizan, digamos. O el uso de microinversores. Si yo tengo microinversores, cada módulo funciona de manera independiente, por así decirlo, y el efecto de la sombra sobre un módulo no va a afectar al resto. Ahora, hasta acá me siguen, ¿cómo vienen? ¿Bien, mal, más o menos? Esto es intro absoluta. Bueno, veo varios bien. Bueno, perfecto. Ahora, voy a entrar a lo que es una prefactibilidad, ¿sí?, técnica de una instalación solar fotovoltaica. Si les parece, son las 6:04. Vamos a hacer un pequeñito break de 5 minutos hasta las 6:10. ¿Sí? Volvemos en 5 minutitos. Así tomo un poquito de agua y ustedes. Bueno, continúo. Me empiezan a responder. Ahora, para dimensionar así y simular una instalación solar fotovoltaica con un software, es necesario previamente hacer un análisis de prefactibilidad. Usualmente se suele hacer algo muy sencillo, como para entender más o menos cuál va a ser, por ejemplo, el tamaño de la instalación. Puedo perfectamente dimensionar la instalación previamente y después simularla en un software. Lo más práctico suele ser, si hago utilizar un software para dimensionar el sistema, más que todo hablando de sistemas conectados a la red o on-grid, es hacer una prefactibilidad previa. Esto lo divido como en tres pasos, ¿sí? Uno es hacer un análisis preliminar del proyecto. Los primeros pasos a la hora de dimensionar un proyecto solar fotovoltaico consisten en establecer las bases de diseño del sistema y las necesidades a cubrir. Una de estas, por ejemplo, es el tipo de proyecto, y es importante tener claro el modo de operación de la planta solar fotovoltaica y el tipo de proyecto. Puede ser un proyecto conectado a la red en su totalidad, una instalación para autoconsumo, o una instalación en la cual se consume parte de la energía y se inyecta el resto. Esto es muy importante entenderlo porque necesito de una u otra forma determinar cuál va a ser el porcentaje de consumo que voy a cubrir en el caso de vuelta de una instalación para autoconsumo. Luego, ¿qué datos necesito? ¿Cuáles son los datos previos para el dimensionamiento o para el predimensionamiento? Las coordenadas geográficas, la potencia estimada del parque de la instalación, las principales limitaciones asociadas al espacio, sombras, características de la superficie y demás, y los requerimientos de energía, la cantidad de energía. Los requerimientos de la cantidad de energía pueden ser, o supongamos un cliente que consume, por decir algo, 200.000 kWh por año, yo puedo determinar generar el 100% de energía que consume o un porcentaje, una fracción de esa energía, por ejemplo, cubrir el 50%, el 40%, el 30%. Hay algunos datos, ¿sí?, de los cuales no voy a hablar, asociados a qué es la inyección a la red, el autoconsumo, consumo de la red, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, de hecho, estoy tratando de hacer esta parte lo más rápida posible para poder entrar a lo que es dimensionamiento. Ahora,
eh, en un resultado, sí, de un cálculo preliminar o un análisis preliminar, lo ideal es tener la mayor cantidad de detalle posible de las características que en principio va a tener el parque solar o la instalación solar fotovoltaica. Estas son, yo necesito más o menos entender cuánta energía nueva voy a generar o cuánta tengo que generar, si en megawatt hora o kilowatt hora por año. ¿Cuál va a ser la potencia pico a instalar? Potencia de módulos. Recordemos que hay una diferencia entre la potencia nominal y la potencia pico de una instalación. Número y potencia de inversores. Esto usualmente se suele determinar anteriormente a la simulación. ¿Cuál es la superficie más o menos requerida para determinar sobre qué superficie hay la proyección? Y un monto estimado de inversión según indicadores, ¿no?, de obras similares para entender cuál puede ser la inversión y simular rápidamente, por ejemplo, un recupero de inversión. Eh, Se suele hacer un estudio económico previo muy sencillo, donde uno de los criterios, digamos, es uno de los criterios de rendimiento más importantes, ¿sí? Y se debe realizar un análisis a largo plazo, a 15, 25 años, considerar el costo operativo mensual o anual y considerar siempre el recambio de equipos y el rendimiento o la pérdida de rendimiento año a año de la instalación. Esto es como la primera etapa, ¿no? Después vamos a hacer, obviamente, algunos análisis y algunos ejemplos. En segunda instancia, analizar el emplazamiento per se. ¿Dónde debo analizar o seleccionar si la ubicación es uno de los primeros datos que se requieren? En este caso se determinará, uno, la orientación de los módulos, la cual puede ser ideal o no, la orientación, posibles obstáculos en el terreno o en la superficie, la homogeneidad de la superficie, entre otros. Y además de esto, definir en función de las coordenadas geográficas el área donde se instalarán los módulos solares o módulos solares fotovoltaicos, ¿no? La superficie total disponible, la longitud y la latitud. ¿Por qué? Porque el software me va a pedir estos datos. Me va a pedir, bueno, cuál es la superficie, por ejemplo, software como PVSys, yo puedo dimensionar una planta solar fotovoltaica en función de una potencia pico, cuando hago un dimensionamiento básico, en función de la potencia pico que voy a simular, funciona una potencia, perdón, un área disponible, eh, neta, digamos, en función de una cantidad de energía. Puedo determinar cuánta energía o cuánta potencia tengo que instalar en función de una cantidad de energía X a cubrir. Puedo dimensionar la potencia de mi planta solar fotovoltaica en función al área. Puedo decir, tengo un área de 50 metros cuadrados, el factor de ocupación del terreno es tal en función al tipo de panel y el ángulo de inclinación, y estimarme la potencia pico, por ejemplo. Yo les voy a explicar cómo lo hago yo. Ustedes pueden hacerlo, obviamente, de distintas maneras. Un poco la idea es que aprendamos a utilizar estos software. Hoy vamos a ver una pequeñita parte, mañana vamos a entrar en detalle. Bueno, eh, parte de ese análisis de emplazamiento es entender o determinar el recurso solar disponible, que corresponde al potencial solar del emplazamiento, y este, como ya sabrán, varía en función del emplazamiento donde estoy, varía en función a cómo está orientada esa superficie. Si yo puedo orientar los módulos hacia el norte, en el caso de Argentina, con el ángulo de inclinación ideal, obviamente va a ser más adecuado o ideal que si los instalo viendo hacia el este, oeste, digamos, o con un ángulo de inclinación no adecuado. Eh, si se tiene data meteorológica medida en el lugar ideal, normalmente esto no ocurre. Normalmente se utiliza data meteorológica basada en softwares, por ejemplo, Meteonorm, SolarGIS, de la NASA, NREL, que es el Laboratorio de Energía Renovable de Estados Unidos, tiene data meteorológica, entre otros, ¿no? Y en este caso, los dos datos más importantes son determinar la radiación solar en el plano horizontal y la radiación solar en el plano inclinado, en el plano donde voy a hacer la proyección de mi instalación, o el plano con el cual van a estar inclinados los paneles solares. Plano considerando tanto, perdón, la inclinación como la orientación. Esto es muy importante para determinarlo. Usualmente, el ángulo de inclinación óptimo depende del tipo de instalación, depende de las condiciones del terreno, depende de un montón de cosas, ¿no? Más o menos, como para tener una norma general, si quiero aprovechar al máximo el rendimiento de una instalación durante todo el año, el ángulo de inclinación va a ser igual, o tendrá que ser igual a la latitud por 0,9. Para optimizar el rendimiento del verano, la latitud menos 10 grados. Para optimizar el rendimiento del invierno, la latitud más 10 o 15 grados. De esta manera consigo el mayor rendimiento posible, ¿no?, energético en invierno, verano o durante todo el año. En instalaciones on-grid suele ser muy importante conseguir el mayor rendimiento posible a lo largo del año, no en verano o en invierno, porque yo estoy buscando ahorrar la mayor cantidad de energía posible. Sin embargo, suele ser mejor, o una mejor práctica, por así decirlo,
utilizan un ángulo, pues si por ejemplo tengo el ángulo óptimo son 30 grados, suele ser mejor ir de 30 a 25 o 20 que de 30 a 35 o 40. ¿Por qué? Básicamente porque con un ángulo mayor ocupo más terreno. Terreno o espacio suele traducirse en dinero, ¿no? O en mayor o menor rendimiento. Más en instalaciones solares para autoconsumo, donde usualmente el terreno es limitado, es muy limitado. En un parque solar, digamos, muy grande, eh, por ahí si utilizo una, dos, tres o cuatro hectáreas más o menos, la ecuación no cambia tanto si estoy en medio del desierto, la ecuación general del proyecto, que una instalación solar fotovoltaica para autoconsumo, obviamente. Ok. Después, digamos, el indicador sí, más importante a determinar es la potencia de energía y el área necesaria. Y acá es muy importante entender que la potencia pico y la potencia nominal no son lo mismo en una instalación solar fotovoltaica. Eh, Usualmente, para algunos proyectos, uno de los requerimientos y técnicos es una potencia máxima a instalar. Por ejemplo, tengo una instalación en, no sé, una fábrica, así que tiene una demanda de potencia máxima y una potencia contratada de 100 kilowatts, ¿sí? Pero sus techos tienen una inclinación y orientación no ideal. Quizá me conviene optimizar un poco la instalación con una relación DC-AC, es decir, instalando una mayor cantidad de potencia de módulos solares fotovoltaicos que de inversor. Por ejemplo, instalo dos inversores de 50 kilowatts en un inversor de 100 kilowatts y instalo 130 o 140 kilowatts de paneles solares fotovoltaicos con una desorientación, por así decirlo, o un ángulo de inclinación no ideales. Esto se puede llegar a hacer con el objetivo de no excederme de la potencia máxima que corresponderá en este caso a la potencia máxima contratada para poder cumplir con la ley 27424, pero optimizando al máximo mi instalación. Ahora, la potencia pico, siempre, cuando ven WP es potencia pico, corresponde a la potencia máxima que van a generar la instalación solar fotovoltaica, considerando la suma de la potencia de todos los módulos, ¿sí? En condiciones estándares de funcionamiento, que son 1000 watts por metro cuadrado de irradiancia, 25 grados centígrados y 1.5 atmósferas. Mientras que la potencia nominal corresponde a la potencia en AC, casi siempre relacionada a la potencia de los inversores. Y suele ser mejor, por así decirlo, en términos de optimización de la instalación en general, tener una relación de CAC mayor a 1, es decir, mayor potencia pico que potencia nominal. A veces no se puede, o a veces decido no hacerlo porque prefiero un inversor un poco más grande que la cantidad de paneles, por ejemplo, para poder hacer una ampliación futura de la planta solar fotovoltaica. En lugares alejados del Ecuador suele ser un poco más importante hacer oversizing, digamos, sobredimensionar la planta que en lugares más cercanos. ¿Por qué? Porque tenemos menor recurso solar disponible a lo largo del año, teóricamente. Bueno, ahora, y esto es muy importante, cuando yo, de nuevo, dimensiono la instalación solar fotovoltaica y hago el diseño con un software, puedo tener, depende del software. En la mayoría del software yo tengo que hacer un desarrollo gráfico de mi instalación y en función de ese desarrollo gráfico, es decir, por ejemplo, superponer con una imagen geolocalizada los paneles solares sobre un techo de una casa, por ejemplo, sobre una fábrica, y tengo que colocar la cantidad de paneles, ir determinando cómo van a estar eléctricamente conectados y demás, y en función a eso, digamos, a ese desarrollo, voy a determinar la potencia pico de la planta. Por lo tanto, hay otros software que no funcionan así. Por ejemplo, PVSys, en PVSys yo tengo que o puedo decirle, mira, tengo una superficie de 400 metros cuadrados, por decir algo, ¿cuál es la potencia máxima que yo puedo instalar acá? Y me pueden indicar la potencia pico máxima en función de la superficie y la cantidad de energía que va a generar. O le puedo decir, bueno, necesito generar esta cantidad de energía y esa cantidad de energía corresponde a tal potencia instalada y tal cantidad de superficie. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Pero bueno, como les digo, si utilizo Helioscope, Aurora, PiviCAD o algunos otros, yo tengo que ir determinando como diseñador, digamos, cómo van a ser las características de la planta para que el software simule la generación de energía con esas características, con esos parámetros. Uno de estos parámetros es la potencia que voy a instalar, pero ¿cómo sé qué potencia voy a instalar, qué potencia solar fotovoltaica, si no tengo un parámetro, digamos, previo?
no es que puedo decir, bueno, podría hacerlo, digamos, instalar la mayor cantidad de paneles solares que se puedan en una superficie y demás, pero suele ser mejor práctica decir, bueno, voy a instalar esta potencia y en función de esa potencia, el software me simulará la energía que va a generar. Y esto se puede hacer con esta fórmula, donde PSFB, que es la potencia solar fotovoltaica, es igual a la energía anual que yo necesito generar, o la energía anual, por ejemplo, que consume un cliente, ¿sí? Por Fs, que es la fracción solar, es el porcentaje de energía solar que yo quiero cubrir. Si quiero cubrir, por ejemplo, el cliente consume 100 y quiero cubrir esos 100, entonces la fracción solar será 1. 100 por 1, 100. Si quiero cubrir el 60%, será fracción solar 0,6 o 60%. Y así sucesivamente. Esto dividido HSP, que es la hora solar pico, que acá, quien no sepa qué es la hora solar pico o de dónde sacarla, se puede ir a cursos anteriores y revisarlo, ¿no? Creo que estos cursos, no estoy 100% seguro, pero entiendo que están en el canal de YouTube que comentó Julián. Después corrígeme si no, Julián. Bueno, multiplicado 365, acá hablamos de hora solar pico diaria, ¿cierto? Que son la cantidad de kilowatt hora por metro cuadrado al día en promedio disponible a lo largo del año. Por 365 por el performance ratio. El performance ratio más o menos se puede estimar para hacer este cálculo preliminar en 0,8. Es un performance ratio más o menos adecuado. Esto me va a dar la potencia solar fotovoltaica estimada para esta instalación. Por ejemplo, me va a decir que más o menos necesitas instalar 60 kilowatt pico paneles. Ahora, ¿cuántos paneles son esos? Para yo saber cómo dimensionarlo sobre la superficie. Número de paneles es igual a la potencia solar fotovoltaica, supongamos 60 kilowatt pico, dividido el watt pico de cada panel. Imaginemos que usamos paneles de 500 watt pico, serán unos 120 paneles, más o menos. Mario Castaño dice que él lo saca de Global Solar Atlas, la hora solar pico. Perfecto, o sea, es una base de datos. Yo suelo usar bastante Global Solar Atlas y ahora les voy a explicar más o menos cómo utilizarlo. Bueno, ¿se entiende hasta acá? Más o menos. ¿Me vienen siguiendo? Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Bueno, perfecto. Video perfecto, muy bien. Ok. Si alguien no entiende, por favor me indica. Otro indicador que suele ser conveniente y necesario entender, o saber que existe, digamos, acá estoy tratando de dar información que tienen que considerar a la hora de hacer el dimensionamiento y el diseño con software. Es el factor de ocupación de terreno o de superficie. Ground Cover Ratio en inglés, por si no encuentran alguna bibliografía. Es la superficie de paneles solares sobre el total superficie requerida, ¿no? Requerida, ¿por qué? Porque yo voy a instalar, no voy a instalar los paneles solares sobre el 100% de la superficie, sino sobre un porcentaje menor, porque tengo que dejar superficie libre para que no se sombreen los paneles solares. A menos que tenga un techo, por ejemplo, de chapa inclinado al norte 20 grados y coloco los paneles todos uno al lado del otro. Ahí el ground cover ratio o factor de ocupación de superficie puede ser casi de 1, ¿no? Esto se puede medir en potencia por metro cuadrado o kilómetro cuadrado, o hectárea, en el caso de un parque solar. Superficie útil sobre superficie total suele ser este el indicador con el cual se mide. Generación anual por metro cuadrado, también. Esto depende de cómo se quiera traducir para presentar a algún cliente. Un incremento en la inclinación de los paneles solares mejora el rendimiento. Es verdad, es cierto. A ver, obviamente un incremento funciona cero. Sin embargo, reduce el factor de ocupación. Y esto es algo que se tiene que considerar, les diría que es de lo más importante. Muchas veces veo cosas que me generan un poco de angustia. Es que, por ejemplo, tengo un techo, supongamos, un techo cuadrado que está viendo hacia el norte y tengo un ángulo de un azimut de 15 grados. Y por 15 grados, por un azimut de 15 grados, a veces se toma la decisión de instalar los paneles de esta manera, con filas, digamos, que son todas no uniformes, la iodo eléctrico después termina siendo un desastre y demás. En lugar de haber sacrificado esos 15 grados, le voy a explicar cómo considerarlo y instalar los paneles incluso de manera más estética. A veces conviene hacerlo de esa manera. Daniel comenta que el cliente no entiende todo esto y se hace engorroso pedirle tanta info. Es cierto, según mi experiencia, el cliente que no te envía info no te compra. Por lo tanto, a veces conviene pedirle información al cliente para hacer un proyecto lo más adecuado posible. Obviamente, en el caso de hacer una simulación, si no, le podemos pasar
un aproximado. Esto lo pueden ver un poco en el curso de venta. Bueno, en general, algunos de los datos que a mí me interesan, ¿sí? Para, o sea, voy personalmente, por supuesto, para tener una prefactibilidad general de una instalación fotovoltaica, y recuerden que este no es el objetivo del curso, vimos ya un curso de eh, diseño de sistemas on-grid y off-grid, vamos a ver uno más avanzado más adelante, pero bueno, eh, como los indicadores que a mí me interesan son tener un plan detallado del sitio detallado, digamos, eh, entender cuál es el recurso solar, incluida la evaluación del sombreado, cuáles son las características ambientales que pueden afectar el rendimiento identificado, por ejemplo, lugar donde hay mucha polución, eh, donde tengo esto se llama eh, índice de claridad muy bajo, etcétera. Bueno, una revisión detallada de las consideraciones ambientales y sociales, revisión detallada de los permisos y licencias requeridas. Esto es un ejemplo, para que tengan una idea, ¿no? Evaluación de CAPEX para tecnología y opciones de proveedores, costos, beneficios, etcétera, etcétera. Discusiones previas a la aplicación, consultas iniciales con interesados, incluida la comunidad en el caso de un parque solar, evaluación de una posible conexión a la red, rendimiento energético predicho. O sea, yo puedo perfectamente con esta formulita que les pasé tener una idea de cuánto va a generar la planta. Obviamente la voy a optimizar o voy a tener ¿cómo decirlo? Un resultado mucho más detallado y preciso, bancable y confiable con un software que si uso esta fórmula, pero me da una idea. Bueno, un análisis financiero llevado a cabo, que puede ser muy fácil de hacer muy rápido. Ahora les voy a explicar con un software cómo hacerlo. Un plan de implementación del proyecto, en el caso de un parque solar, acuerdo de opciones para acceso a tierra, entre otros. Bueno, ahora, el ratio de ocupación del terreno, ¿sí? ROT, o Ground Cover Ratio, de nuevo, consciente de la superficie total y la superficie en el plano horizontal. Varía en función a dónde está ubicada la instalación, en función a si tiene seguidor, en función a si los paneles están inclinados idealmente o tienen cierta orientación, no azimut cero, digamos, no hacia el norte. Más o menos, una instalación estática con un ángulo de 30 grados puede tener un ground cover ratio de 1.8, es decir, necesito 1.8 veces la superficie de los paneles solares, con módulos o seguimiento en un eje, digamos, de 4 a 3, seguimiento en un eje horizontal, módulos inclinados 15 grados, 6 a 4.5 más o menos, un eje azimutal inclinado a latitud de 8 a 4 y así sucesivamente, para que tengan una idea. Ahora, de nuevo, los factores que afectan a este ratio de ocupación de terreno suelen ser la altura solar mínima, obviamente, si yo me alejo del ecuador necesito separar los módulos un poco más entre ellos para que no se den en sombras, la inclinación de los módulos, el relieve del terreno, no solamente en instalaciones sobre suelo, sino también en instalaciones solares fotovoltaicas sobre un techo de chapa. Yo puedo tener un techo de chapa inclinado y decir, bueno, mi ratio de ocupación de terreno o de superficie puede ser casi uno, porque están los módulos uno al lado del otro. Tipo de tamaño de los módulos, tipo de estructura de soporte. Eh, Suelen ser algunos de los factores que pueden afectar el ground cover ratio, ¿no? Para que tengan una idea, el ground cover ratio, o en este caso la cantidad de hectáreas necesarias para una planta solar fotovoltaica de 1 MW provincia por provincia es esta, por ejemplo. En Jujuy necesito 0.87, en promedio 0.89 hectáreas para una planta solar fotovoltaica, mientras que en Tierra del Fuego 3.003 hectáreas. Por lo tanto, el ground cover ratio, índice de ocupación de terreno o de superficie, en Tierra del Fuego, Ushuaia, es mucho peor que en Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, están más cerca del Ecuador. Esto es importante determinarlo. Ahora, en función de esto que les estoy comentando, yo tengo que tomar ciertos criterios para el diseño. En cuanto al diseño del layout físico, ¿sí? Es muy importante entender que existen como diversos conceptos que tengo que conocer. Uno son las mesas. Las mesas son las estructuras que soportan cierta cantidad de filas de módulos solares. Pueden ser de tamaño infinito. Yo puedo tener mesas, por ejemplo, porque digo que puede ser de tamaño infinito, porque no es que hay una regla que la mesa puede tener máximo un módulo, dos módulos o tres módulos eh, en vertical y cuatro en horizontal. Yo puedo hacerle el tamaño que quiera, más o menos, digamos. Obviamente, en función de la estructura de soporte y a otros indicadores, tomaré ciertas decisiones.
para, por ejemplo, dejar pasillos de tránsito, pasillos de mantenimiento y demás. En este caso, en el caso de la instalación de arriba, una mesa sería esto, ¿sí? Son módulos agrupados físicamente en conjunto. Y la mesa está compuesta por un módulo, digamos, columnas de un módulo, y 1, 2, 3, 4, 5, son 10 columnas, ¿no? Sería 1 por 10 esa mesa. Pueden haber mesas de 1, 2 por 10, 20 módulos. Sigue siendo una mesa. Ok. Después tenemos filas. Las filas, digamos, suelen ser estas mesas o no, donde los módulos pueden estar inclinados de manera vertical u horizontal. Acá es muy, muy, muy importante entender que no es lo mismo una mesa y una fila. La mesa es el conjunto, ¿sí?, de los módulos como instalados de manera, ¿cómo decirlo?, en conjunto, ¿sí? Sin embargo, la fila es, una mesa puede estar compuesta por varias filas. Por ejemplo, esta mesa tiene 2 filas, una y 2 filas, ¿sí? Ok. Después es también importante entender que en muchos casos se tienen que dejar pasillos. Estos pasillos suelen ser, de alguna u otra forma son decisiones, ¿no?, de buenas prácticas. No hay un espacio mínimo establecido ni cantidad de módulos contiguos. Lo ideal es que coincidan con las mesas eléctricas, las mesas físicas. Por ejemplo, en este caso, yo puedo tener 1, 2 y 3 mesas eléctricas que corresponden con 3 mesas físicas. Esto es como lo ideal. Esto, por lo que comentamos anteriormente, que en el caso de un sombreado, ¿sí?, si se me sombrea el módulo de atrás, por ejemplo, se me sombrea una sola mesa eléctrica. Y no, por ejemplo, si yo estuviese conectado el módulo de atrás o la fila de atrás, en este caso se genera muy poca sombra, pero la fila de atrás con la tercera fila, yo podría hacer un sombreado acá, o producir un sombreado y que se sombree eléctricamente también la parte de atrás. Factores a considerar. La mesa física y la mesa eléctrica se suele y se tiene que de una u otra forma optimizar. Una mesa física es digamos, está compuesta así por un conjunto de paneles en filas y columnas soportados usualmente por una misma estructura. Entonces, físicamente son una sola mesa. Ahora, las mesas eléctricas pueden o no coincidir con la mesa física. Se refiere más al arreglo eléctrico que realizan los paneles solares fotovoltaicos. Por ejemplo, instalación de la parte de arriba, acá tenemos claramente 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesas físicas, ¿cierto? Sin embargo, las mesas eléctricas son 1, 2, 3, 4, acá está dividido en 2, 5, 6, dividido en 2, 7, 8. Creo, no me acuerdo bien. Bueno, en este caso, se hace de esta manera. Por ejemplo, una mesa eléctrica no está compuesta por estos módulos más una porción de los módulos que están con otra orientación, con el objetivo de nuevo, mitigar estas sombras y no mitigar estas sombras, mitigar el impacto de la sombra. Si yo sombreara, por ejemplo, este módulo, se me sombrearían también una porción de un módulo que puede no estar sombreado. Entonces trato de hacerlas similares. Lo mismo con la instalación que está en la parte de abajo. Acá yo tengo 1, 2, 3 mesas físicas y eléctricamente tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá tengo 1, 2 y otra que es toda esta parte de abajo, porque acá yo tengo un parapeto que genera sombra. Entonces decidí sacrificar esta fila de paneles con el objetivo de que en el peor momento del año se genere sombra solamente en esta fila. Si yo hubiese conectado, por ejemplo, eléctricamente con las filas superiores, el sombreado eléctrico se iba a proyectar, generando problemas, por así decirlo, o pérdidas de rendimiento. Entonces, nada, esto es para entenderlo. Y un poquito para salir de temas más teóricos, ¿no?, y entrar un poco en los softwares. Concepto básico de conexionado para diseñar el I/O eléctrico, ¿no? Los módulos, cuando los conectamos en serie, aumentamos la tensión del arreglo, ¿sí?, mientras que la corriente es exactamente la misma. Cuando se realiza una conexión en serie, la corriente que circula por cada panel es la misma, mientras que la diferencia de potencial se suma, o la tensión. Con los módulos en paralelo pasa lo contrario. La diferencia de potencial es la misma y la corriente que fluctúa por cada módulo va a ser distinta, ¿sí?, probablemente. O la corriente total del arreglo va a ser la suma de la corriente
que está generándose en cada módulo. Es muy importante definir esto para dimensionar, digamos, el arreglo, cómo va a estar compuesto el arreglo solar fotovoltaico. En la práctica, en la instalación solar fotovoltaica, no solamente se instalan en serie, sino también en serie o en paralelo, en función a todos estos datos que hemos estado conversando, los cuales se van a dar cuenta que son extremadamente importantes cuando dimensiono la instalación con un software, ¿no? Ahora, se deben tener en cuenta un montón de restricciones a la hora de hacer esto. Acá me interesa que anoten, el software les da una guía usualmente, pero es importante interpretarlo, ¿no? Una es la potencia máxima de entrada del inversor. Si yo tengo un inversor, por ejemplo, de 40 kilowatts con una potencia máxima de entrada de corriente continua de 45, no puedo instalar 60 kilowatts. Porque el inversor o va a alimentar o va a saltar algún fusible o va a saltar alguna protección o lo que sea, digamos. El inversor tiene límites. Otra es la tensión máxima de circuito abierto que soporta el inversor, el rango de tensión ideal en el cual trabaja, el número mínimo de módulos en cadena que puedo instalar en función de la tensión. Por ejemplo, el inversor tiene una tensión de arranque, por ahí con 3 paneles no va a arrancar en serie y tengo que sí o sí poner 6, por decir algo. Esto lo tengo que considerar. Después voy a explicar cómo, ¿no? Y la corriente máxima de circuito cerrado o cortocircuito. Esto es muy importante también determinarlo porque en muchos casos yo no puedo, principalmente en inversores on grid, donde tengo distintas entradas de MPPT, a veces me admiten hasta una serie de paneles por cada entrada. Si yo conecto los paneles en 2 series, digamos, en paralelo, para entrar a una misma entrada de un inversor, capaz puedo activar alguna protección del inversor, hacer que salte un fusible o algo por el estilo. Entonces, bueno, este arreglo se tiene que dimensionar, se tiene que diseñar. Muchos software me permiten hacerlo de manera muy gráfica y sencilla. Obviamente tenemos que saber cómo hacerlo, no podemos depender únicamente del software. Esto en cuanto al diseño del layout eléctrico. Y algunas consideraciones. El diseño del layout eléctrico depende de las características del inversor y de la arquitectura elegida en general de la instalación. No todos son iguales. Yo puedo tener, por ejemplo, por decir algo, ejemplo X, no cualquiera, 120 módulos en una instalación, módulos de 500 watts o un inversor de, no sé, 50 kilowatts, en series de 12, 10 series de 12, ¿sí? También puedo tener, no sé, 6 series de 20, series de, no sé, de 15, 5 series de, por decir algo, de 15 y, no sé, 2 de 20. Capaz están mal los números, ¿no? Pero para que tengan una idea. Y esto va a depender de cada instalación, por eso cada instalación suele ser distinta. Pueden ser similares también, ¿no? Algunas. Bueno, en líneas generales se deben considerar los siguientes aspectos en corriente continua. El arreglo de los módulos, el cableado en corriente continua, que van en serie o no. Los conectores en corriente continua, cajas de conexiones, si utilizar cajas de conexiones externas, no utilizar cajas de conexiones, utilizar simplemente las entradas del inversor, eso se tiene que ver. Desconexiones, desconectores o interruptores, dispositivos de protección y puesta a tierra, para que tengan alguna idea. En general, es de suma importancia calcular el voltaje, el máximo voltaje y la corriente de cada arreglo y su arreglo para el cálculo de las protecciones. Además, se debe considerar y garantizar cumplir con las restricciones del inversor, mantener la homogeneidad de las entradas del inversor. Esto suele ser una buena práctica, por ejemplo, si yo tengo un inversor, ¿sí? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 entradas de paneles, a mí casi siempre me conviene que todas las entradas sean iguales o sean muy similares en cuanto a la cantidad de paneles ni hablar del tipo y tamaño de panel. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir compararlas entre ellas. Y si yo veo algún desvío importante en alguna, sé que pasó algo, por ejemplo. Esto suele ser una buena práctica. Utilizar en lo posible los mismos módulos, la misma orientación, las mismas series. En lo posible, a veces no se puede. En caso de que no se pueda, que tenga, por ejemplo, 15 módulos con orientación, 15 módulos con otra orientación, me conviene por ahí hacer 2 series, conectarlas a MPPTs distintos. La relación corriente continua, corriente alterna óptima para la aplicación, esto suele ser un dato a considerar, es importante minimizar el cableado y por lo tanto las pérdidas eléctricas. Ok, ahora, la temperatura suele ser un parámetro y un factor sumamente importante en una instalación solar fotovoltaica. La temperatura varía, ¿sí? Mes a mes, obviamente la temperatura media, y variando la temperatura media varía la temperatura de operación del módulo. En general, esto es solamente para que tengan una idea
la variación de la temperatura hace que varíe el rendimiento. Por ejemplo, en una instalación, esto para Buenos Aires, junio a julio podemos tener rendimientos del 95-96%, esto es el rendimiento en función de la temperatura, o sea, teniendo pérdidas del 4.5-4.4% de temperatura, mientras que en enero o febrero podemos tener pérdidas de 9, 8 o 10%, porque tenemos mayor temperatura. Entonces, aunque tengo mayor radiación solar disponible, por ahí el panel trabaja con un rendimiento un poco menor. Esto también se debe considerar, no tanto por el rendimiento, sino por cómo varía la tensión, el voltaje de trabajo del arreglo de paneles. Climas muy fríos hacen que el voltaje de trabajo aumente, ¿sí? Por lo tanto, el panel podría salirse del rango de operación del inversor. Climas cálidos, muy calientes, hacen que el rango disminuya. Si tengo el arreglo de paneles solares muy cerca de, ¿cómo decirlo?, de donde comienza la temperatura, perdón, la tensión de trabajo del inversor, entonces en climas muy calientes donde la tensión va a bajar, podría incluso salirse de operación para abajo. Importante dimensionarlo. En los software que vamos a utilizar se considera, digamos. Ahora, en una instalación solar fotovoltaica, de nuevo, la tensión varía en función de la temperatura, esto se puede calcular. Cada módulo tiene un indicador, ¿sí?, de rendimiento en función de la temperatura, que básicamente el coeficiente de aumento o disminución de la temperatura en función a la temperatura estándar, ¿sí? Por cada grado centígrado, lo que te indica el proveedor, que aumenta o disminuye la temperatura de operación del módulo por encima o por debajo de los 25 grados, entonces varía esta tensión. Y yo puedo perfectamente calcular la tensión real que va a generar un módulo en condiciones de operación con esta fórmula. Donde, un ejemplo, después de esto se lo van a llevar. Tengo la VOC a temperatura mínima, que es el voltaje de circuito abierto a la mínima temperatura, por el número de módulos de serie, tiene que ser menor al voltaje máximo del inversor. Considerando, por ejemplo, una entrada máxima del inversor de 1000 volts, el VOC de cada módulo de 46.4 volts, un coeficiente de temperatura de 0,31% por grado centígrado, 15 módulos en serie y una temperatura mínima de -10, yo puedo perfectamente calcular la temperatura, la tensión máxima que va a generar el módulo, multiplicando 46.4 la temperatura, la tensión del circuito abierto del módulo, por 1 menos el coeficiente, multiplicado por 25 menos -10, ¿sí? Esto me da 51.43 volts. Multiplicando 51.43 volts por 15, me da que la tensión máxima de la serie es de 772 volts. Por lo tanto, está ok el rango de trabajo. Ahí veo que Francisco se me pregunta qué ocurre si el arreglo de paneles supera los amperajes máximos del regulador del inversor. Normalmente sale de operación el inversor. En algunos casos se puede llegar a romper un fusible interno que tiene, digamos. Actúan protecciones. Es muy raro que el inversor se dañe o se rompa. Normalmente se daña una protección. Bueno, esto es lo que suele ocurrir, ¿no? Lo ideal es que obviamente tenga una protección externa al inversor, un fusible o una termomagnética en corriente continua que salte antes. Bueno, primera parte, segunda parte. Arrancamos. Voy medio rápido. Nos quedan 15 minutitos. Perfecto. Les voy a hacer en estos 15 minutos una pequeña intro a los software de cálculo, software de simulación de sistemas solares fotovoltaicos. Vamos a ver. Uno, ¿qué software existe en el mercado? Dos, cómo de una u otra forma Héctor los clasifica algunos. Es decir, acá les muestro, voy a separarlos en distintos indicadores y darle un número para cada indicador. Esto para que tengan una idea. Ahora, los software son especialmente útiles para justificar la generación de energía esperada de un proyecto. Algunos de los puntos más importantes a la hora de seleccionar uno u otro son la facilidad en el uso. La facilidad en el uso es básicamente qué tan sencillo es utilizar el software, cómo es la interfaz, el user experience, qué tan comprensible e intuitivo es. Si me permite o no desarrollar un modelado 3D, esto puede ser valorable o no en función a cómo esperamos presentar una propuesta a un cliente y cómo nos gusta diseñar la instalación. A veces es necesario, a veces no. Los parámetros, ¿sí?, de entrada que tiene el software, cuántas variables analiza, la cantidad de variables que utiliza para desarrollar el cálculo o que permite modificar para desarrollar el cálculo de generación. Esto es muy importante
a mayor cantidad de variables, teóricamente es más preciso el, digamos, ¿cómo decirlo? La simulación de rendimiento. ¿Qué tan profesional, ¿sí?, debe ser el usuario para aprovechar el potencial del software? Y la fiabilidad y confiabilidad de los resultados. Es decir, la confiabilidad o la bancabilidad de estos resultados del software. Esto depende obviamente de la base de datos meteorológica, de cómo el mercado digamos, ¿cómo decirlo? Cómo el mercado o para el mercado, cómo están posicionados, cómo el mercado los posiciona, qué bancos los reconocen, etcétera, etcétera. Y acá voy con algunos software. De nuevo, hay muchísimos más. Seguramente me dirán, Héctor, falta este, falta el otro. Seguramente. Les vengo a traer algunos que yo conozco, que he utilizado y que seguramente les van a servir. Mañana vamos a empezar a utilizarlos, pero me interesa que los entendamos ahora. Bueno, primero, Scalion, que es básicamente un módulo de SketchUp para desarrollar proyectos solares fotovoltaicos, está creado por Google, y es un motor de diseño arquitectónico bastante intuitivo y fácil de utilizar. Permite dibujar de manera casi automática filas de módulos solares fotovoltaicos. Es capaz de representar de forma gráfica la evolución de sombras en cualquier hora del día, momento del año, y considera la producción de energía según pérdidas por sombra. Es interesante. No es el más sencillo de utilizar, pero tiene distintas ventajas porque te permite importar, por ejemplo, van a hacer un diseño sobre una casa que está en construcción y el arquitecto hizo el diseño en, no sé, Archicad, AutoCAD o el propio SketchUp, podrían importar ese diseño y poner sobre él los paneles solares. Esto suele ser bastante útil. No todos los software lo permiten. Algunas imágenes de cómo se puede diseñar con Scalion, que es el módulo de SketchUp, y una pequeña clasificación. Facilidad, es fácil, 9 puntos, permite un buen modelado 3D, los parámetros y las variables no suelen ser las mejores, digamos, no se requiere tanta profesionalidad y la fiabilidad de los resultados no suele ser tan buena. Es solamente unos criterios, ¿no? Después tenemos PV Complete. PV Complete es una app relativamente nueva. Seguramente conocerán, PV Complete es como un paquete de programas de PVCAD. Es un software para dimensionar y diseñar sistemas que está muy bien integrado con AutoCAD. Eso es muy bueno. Tiene poco tiempo en el mercado, tiene algunas licencias gratuitas y otras pagas. No recuerdo ahora el precio de la licencia, pero bueno, los pueden investigar. Permite dibujar un sketch sobre una imagen satelital georreferenciada, esto es muy interesante, con los módulos solares que voy a utilizar, y determinar, por ejemplo, cuántos módulos entran sobre un techo, determinando la potencia pico, la potencia estimada, la producción de energía estimada, entre otros. La app de pago es muy interesante porque es una extensión que se monta sobre AutoCAD y que puede determinar el número de string, el trazado de la corriente de ese string, desarrolla directamente los esquemas unifilares. Es muy interesante. Los invito a probarla. En cuanto a la facilidad, bueno, me permite diseñar directamente esquemas unifilares de la instalación. Los puedo, por ejemplo, modificar el cuadro en el cual voy a presentar o el formato. Es interesante, digamos. Después puedo exportarlo a AutoCAD o a AutoCAD eléctrico o cualquier software que utilice y modificarlo. Es interesante. Bueno, facilidad 8, modelado 3D 8.5, parámetros y variables 8.5 y 5, profesionalidad 8 y fiabilidad de resultados 7.5. Para que tengan alguna idea. Después tenemos Helioscope. Es un software bastante extendido en el mercado y reconocido por el sector. Permite el modelado 3D de sistemas sobre imágenes georreferenciadas. A mí el software me gusta mucho. Y permite el cálculo de pérdidas por sombra. También permite diseñar los strings, calcular las pérdidas en el cableado, pérdidas por sombreado, dimensionar las secciones del cable, integrar distintos componentes, paneles solares con inversores. Puedo simular la instalación con distintas condiciones de inclinación, de orientación, de no sé, por ejemplo, tipo de instalación, si va pegada sobre una cubierta, si es una instalación en un carport o inclinada, es bastante interesante. Y me permite generar reportes muy gráficos que pueden entender fácilmente los clientes y esquemas unifilares básicos. Para que tengan una idea, yo con Helioscope puedo hacer una georreferenciación, un layout sobre una instalación, sobre una superficie, y a su vez diseñar un esquema unifilar recontra básico, pero puede ser muy útil, ¿no? Acá un poco los valores que le doy a cada variable.
Esto lo pueden, obviamente, tomar como a ustedes les parezca mejor. Otro software es PVSol de Valentín Software. Es bastante parecido a AliasScope, un poco menos difundido en el mercado. No permite el dibujo de string tan rápido. Es un poquitito más complicado de utilizar. La cantidad de parámetros utilizados a introducir es bastante elevada, igual que las variables de cálculo, y entrega información bastante detallada sobre el proceso de cálculo. Y su fuerte no es el modelado 3D, sino las simulaciones de energía con calidad. Y acá hay un typo y garantías. Ejemplo de cómo se hace un simulado, digamos, un dimensionado o modelado de 3D, perdón, indicadores. Luego tenemos PVCs, sin duda alguna, puede llegar a ser el software que primero se imagina o les pasa por la cabeza a ustedes. PVC es uno de los software más conocidos y reconocidos en el sector, principalmente porque es muy confiable y muchas entidades financieras lo bancan, digamos, es bancable el resultado que te entrega el software. Además, es uno de los pocos que te puede entregar un resultado de simulación con una probabilidad de ocurrencia, ¿sí? P99 o P90. Algunos software te entregan un P50, como Helioscope o SolarGIS, por ejemplo. Para explotar el máximo potencial de este software es necesario conocimiento técnico profundo. Sin embargo, tienen módulos que son módulos de dimensionamiento básico, muy interesantes para hacer predimensionamientos o para aprender a utilizar el software. Esto lo vamos a ver en detalle mañana. Vamos a hacer un dimensionamiento básico y algo un poco más detallado, ¿sí? De igual manera, los voy a invitar después a que puedan investigar, ¿no? La interfaz es re obsoleta para mi gusto. No me parece la interfaz más linda de todas. Y el modelado 3D deja mucho que desear. Esto para que tengan algunas ideas, ¿no? De cómo se ve y algunos parámetros. Luego tenemos Aurora, Aurora Solar. Si mal no recuerdo, creo que o Helioscope compró a Aurora o Aurora compró a Helioscope. Yo sé que están trabajando en conjunto. No sé si armando un software en conjunto. Es un software de diseño y simulación basado en el diseño desde el modelado de la instalación, es decir, desde el diseño más gráfico. Es muy interesante, es medio cara la licencia, pero está muy bueno. Permite generar layouts bastante precisos de la ubicación de los módulos solares. Es una herramienta gráfica excepcional y es muy interesante porque, acá hay un typo, me permite utilizar LIDAR para determinar con bastante precisión, más que todo en el norte, en Estados Unidos, las orientaciones y las dimensiones de los techos. Yo puedo perfectamente, de hecho, tiene como una especie de programa, ¿sí? De herramienta llamada Smart Roof, en la cual se selecciona la superficie del techo y directamente hace un levantamiento del techo con la orientación e inclinación reales, digamos, obviamente tiene cierto grado de inexactitud, y directamente coloca la mayor cantidad de paneles solares sobre las caras más óptimas, por ejemplo. Esto es interesante para hacer un diseño gráfico muy rápido. Y además está muy bueno el software porque permite generar reportes económicos, financieros e incluso programar propuestas automáticas donde yo digo, bueno, pongo, por ejemplo, nombre del cliente, nombre de la instalación y selecciono los indicadores que quiero que me muestre y me genera una propuesta directamente del cliente. Esto es muy interesante. Bueno, un poco cómo se ve el software. Esto deriva del LIDAR. Luego tenemos SolarGIS, es una herramienta especializada, es como distinto porque se especializa principalmente en la prospección de parques solares fotovoltaicos. Cuenta con data meteorológica muy confiable, detallada y bancable. Eh, Está diseñado para cumplir como cuatro funciones, ¿no? Evaluar proyectos, desarrollar forecasts de generación en función de condiciones reales climatológicas, monitorear plantas solares fotovoltaicas y hacer prospecciones de parques solares fotovoltaicos. Es interesante. Creo que es checo el software. También permite generar reportes muy precisos con data confiable, bancable y fácil de interpretar. Nada de modelado 3D, digamos, principalmente para determinar indicadores más relacionados a la producción. Bueno, esto es un poco cómo se ve el software. Les invito a que lo investiguen también. Y algunos de los indicadores que yo le otorgo. Después tenemos Global Solar Atlas. Es un software, esto es muy interesante porque es gratuito. Es un software que deriva de una iniciativa del Banco Mundial en la cual busca proveer, ¿sí? O promover el acceso gratuito a la data meteorológica para democratizar el acceso a la energía solar, ¿sí? De una u otra forma. Entonces utiliza como proveedor de data meteorológica a SolarGIS,
que esto es bastante interesante, por lo tanto la data meteorológica es bastante confiable, es gratuito y me permite con pocos clics hacer un predimensionamiento de una instalación y determinar la generación de energía que puede tener. Le voy a explicar mañana cómo utilizarlo con bastante precisión. Un poco de detalles de Global Solar Atlas. Así que, bueno, hasta acá un poco los software. Y acá les quiero hacer una pequeña encuesta sobre qué software de simulación utilizan. Les pediría si pueden entrar acá, www.menti.com, colocar este código y responder la encuestita, que esto va a estar bueno porque quizá si con el ganador podemos hacer un curso bien especializado en ese software. 4314-6054. Hubo poca participación durante el día de hoy, espero que mañana vengan más despiertos, ¿eh? A ver, así que vayan respondiendo por ahí la encuesta. Vemos que va Helioscope, Gross Oval Atlas, PVCs, muchas hojas de cálculo Excel. Otros, quienes respondieron, otros me encantaría que me digan qué software utilizan, qué otro software utilizan. Si pueden colocarlo por acá sería genial, sería excelente. Divisor y Excel, comenta Francisco Alegre, perfecto. Bueno, entonces, chicos y chicas, siendo las 19:01, nada, dejamos el curso hasta acá, ¿sí? Seguimos mañana, vamos a ver 10, 15, 20 minutos, consideraciones para el uso de software, y vamos a empezar a trabajar con Helioscope, PVSYST y Global Solar Atlas. La idea es, sobre proyectos reales, hacer un pequeño análisis, ¿no? Y un desarrollo. Vamos a hacer en vivo, ¿sí? Un diseño. Así que, ¿alguna consulta, pregunta o duda? ¿Qué pregunta que hace Diego? ¿Los SOF tienen en cuenta los eclipses solares? No tengo idea. Es un evento que ocurre una vez cada 70 años, calculo que no. Bueno, chicos, chicas, nos vemos mañana. Les envío un fuerte abrazo y seguimos. Vengan con muchas ganas de aprender mañana. Chau, chau.